que no tienes que sufrir dolor y que en el momento en el que tú sientas dolor, la muerte es la mejor opción, o sea, sin pensar en las consecuencias que eso puede traer. ¿A esto te refieres sentimentalmente o de una manera ya física? En las dos formas. De las dos formas. Ok. Equipo Kiss. Es que no vas a comparar un dolor que te pellizca a el dolor que las personas sienten cuando ya, por decir, no se pueden mover. O sea, ¿sabes la impotencia que sienten al ya no poderse mover? O sea, ese dolor nadie lo puede, nadie puede decir cómo se siente, nadie puede decir lo que está sintiendo la otra persona. Y si la otra persona está pidiendo la eutanasia, es para hacerse un bien a esa persona. No está perjudicando a nadie y no está haciendo que ninguna otra persona se sienta culpable por decidir o tomar esa decisión de matarse. Ok. Jair, ¿cómo refortalecerías el argumento de tu compañera Susana? Sí, diciendo su decisión. No tiene... Ok. Pasamos del lado de Blin. Marco, ¿cómo responderías a los argumentos que tiene el equipo contrario? Sin palabras. No tengo nada que decir. No. Ok. Andrea. No sé si conozcan cuál es la enfermedad que tiene la diabetes. O sea, en la diabetes en sí, al inicio se puede controlar con insulina, con todos los medicamentos, ¿no?, que te proporcionan. Pero cuando llega a una etapa muy avanzada de la diabetes, o sea, en el caso de mi abuelita, se le empezó a gangrenar el pie. Entonces, yo a lo que quiero llegar es de que es una enfermedad que te causa mucho dolor. El simple hecho de ver cómo te están cortando a pedazos, porque empezaron con el pie, empezaron con la pierna, después con la rodilla, después ya del otro pie y así, entonces es un dolor que como no tienes idea. O sea, se les ve el dolor en la cara. Entonces yo siento que, pues, es que como... sigo en lo mismo. No sé, hasta en el lado religioso, se supone que cuando pasas a otra vida, te vas al cielo y estás en un lugar maravilloso. Entonces, la muerte no es mala y no perjudica. Porque si se supone, si lo están viendo del lado religioso, no te vas a ningún lugar malo, porque Dios te perdona, por así decirlo. Ok, si hablamos del lado religioso, tengamos en cuenta que existen varias religiones y cada una tendrá el significado después de la muerte. Así que, Martín. Contra el argumento de tu abuelita, mi abuelita también sufrió de diabetes y también falleció por la diabetes. De igual manera, le fueron cortando partes del cuerpo, primero el pie, después la pierna y pues terminó en silla de ruedas. Pero él luchó hasta el final de su vida y estuvo creyendo hasta el final de su vida porque así lo decidió, porque él decía que no se podía, que él no podía decidir cuándo acabar con su vida, era muy religioso. Él dijo que él no podía decidir cuándo acabar con su vida porque así decía la Biblia. Y en el caso religioso que dices, que tenemos ganado el cielo y así, te voy a leer la posición evangélica sobre la eutanasia. Con la resurrección de Jesús, los cristianos celebraron la victoria sobre la muerte. Ello significa que la vida no debe ser prolongada innecesariamente, pero también significa que el ser humano no puede disponer arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final. La vida, con sus límites, es un don divino, por ello nos negamos a la eutanasia, es decir, a la muerte provocada conscientemente. La fe cristiana en la resurrección de Jesucristo ayuda a aceptar la caducidad de nuestra vida y a permitir la muerte cuando llegue la hora. Equipo Kiss. Roberto, ¿qué puedes saber? A lo de la religión, si ya nos metemos en este aspecto que es muy delicado, tenemos en cuenta de que si Dios no quiere ver sufrir a alguien, entonces, ¿por qué no utilizamos la eutanasia? Se supone que Dios no quiere ver sufrir a nadie. La única salida para esto sería la eutanasia, ya que con la eutanasia quitas el dolor, el sufrimiento, y conforme a la religión, bueno, conforme al catolicismo, no sé,
va a ser un mejor lugar, que es el paraíso, sin dolor, sin nada, bueno, con puras cosas que te benefician a ti. Maravilloso. Entonces, retomándose del dolor, ¿por qué no aplicamos la eutanasia si no queremos dolor ante qué es lo que impone ante ese Dios? ¿Qué es lo que impone este? Muy bien. ¿Algo que argumentar? ¿No? Damos paso a la siguiente pregunta. Al ver cómo la enfermedad poco a poco acaba con la vida de una persona de manera cruel, ¿no de igual manera terminaría con la dignidad humana? Equipo Gris. Marco. Te repito la pregunta. Al ver cómo la enfermedad poco a poco acaba con la vida de una persona de una manera cruel, ¿no de igual manera terminaría con la dignidad humana? Yo creo que no terminaría con la dignidad humana porque, pues al final de cuentas, si la persona quiere vivir dignamente, aunque esté a punto de morir, hasta el último momento puede vivir dignamente haciendo lo que a él le parecía correcto y agotando su vida hasta el último para sacarle el mayor provecho posible. No sabemos lo que va a pasar después de la muerte, si existe el cielo, si existe el infierno. No sabemos, lo que sabemos es que estamos aquí, que debemos aprovechar cada momento que tengamos. Muy bien. Equipo Kids, Roberto. Conforme si quitaría la dignidad de la vida, sí la quita, porque morir dignamente es morir sin sufrimiento. Entonces, a esta pregunta, ¿me la puedes repetir? Por supuesto. Al ver cómo la enfermedad poco a poco acaba con la vida de una persona de una manera cruel, ¿no de igual manera terminaría con la dignidad humana? Lo que te digo, termina con la dignidad humana, ya que morir dignamente es morir sin sufrimiento. Y en eso me has contestado la pregunta. ¿Puedo hacer un argumento contra nuestro equipo? Adelante. ¿Su equipo solo es Martín o son los cuatro? Evitaremos insultos y solamente hablaremos sobre sus argumentos. ¿Vale? Janet. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo igual busqué la respuesta sobre eso. Dice, con esta expresión se califica casos enfermos muy degradados o moribundos a los que la ley debería de ayudar a morir voluntariamente y aceptan. Es una expresión engañosa porque toda persona es digna independiente de sus circunstancias. Lo que es indigno por una persona es provocarle la muerte. Y bueno, respondiendo a que si es Martín o somos todos, pues sí, somos todos. O sea, no veo por qué solamente Martín, si todos estamos argumentando. Continuamos con ustedes. Yair. Por supuesto. Si le das prioridad, disculpa, al ver cómo la enfermedad poco a poco acaba con la vida de una persona de una manera cruel, ¿no de igual manera terminaría con la dignidad humana? Si a dignidad humana te refieres a su vida como era antes, de cualquier forma, ya no es su misma vida. Él ya tuvo sus problemas y aún estando enfermo, va a estar sufriendo todo el tiempo. Le das un descanso. Sería una muerte digna. Ya no. Es un descanso. Equipo Blip. Pero él mismo decide si quiere vivir dignamente. Como tal, puedes tener quizás sí un impedimento para vivir como quisieras vivirlo, pero eso no te impide que vivas de otra forma. Puedes seguir viviendo tu vida normal, aunque estés en silla de ruedas o con muletas, o de plano sin poderte mover, pero tú puedes seguir disfrutando de la vida. Es el placer humano más grande que tenemos. Ok, muy bien. ¿Algo más que argumentar? Bueno, si pudiera preguntarles a ustedes qué es una vida digna, porque realmente si tú vas a estar postrado en una cama sin poder moverte, sin nada, Steve Hawkins, no lo puedo pronunciar bien. Por lo menos él tuvo la tecnología, tuvo la inteligencia para poder desarrollar algo en el que él se podía mover, pero se va a escuchar mal, pero una persona común que a lo mejor tiene bajos recursos, ¿cómo va a poder hacer eso?
O sea, va a tener una vida indigna para empezar, porque ya va a estar postrada en la cama, ya no va a tener en qué ayudar, cómo salir adelante, y no va a tener los recursos para poder aportar algo económico a la vida y así poder alimentarse. O sea, ya tendrían distintos problemas, porque para empezar, si es por ejemplo, el hombre o la mujer que trabaje, si él ya no puede moverse o tiene parálisis cerebral, lo que ustedes quieran, pero ya terminal, porque esa es la eutanasia, se aplica solo en etapas terminales, no solo por un dolor de estómago o por un dolor de cabeza, o sea, terminales, porque eso es lo que quería comentar hace rato. Entonces, si tú ya estás postrado en la cama y no puedes aportar nada económico, suponiendo que tú estás solo o tienes un familiar que él no trabaja o que gana muy poco, la comida va a ser menos, van a ir, ¿cómo explicarlo? Se va a ir tener una desnutrición, aparte de que porque aparte de eso, si tienen dinero y todo eso, los medicamentos también son muy caros para poder seguir viviendo. Entonces, lo que yo les decía, en una persona común sí sería muy difícil y tendrían ya una vida indigna. Y entonces ahí ya estaríamos afectando un derecho. Martín. Respondiendo a tu pregunta sobre qué consideramos como una vida digna, yo creo que esa es una definición personal. Cada quien decide cómo vivir una vida digna o cómo denigrar su vida como quiera. Pusiste el caso de Stephen Hawking. Él no era rico, él no sabía que era inteligente, él iba como con una prepa cuando le empezó a pasar su enfermedad. Pues las circunstancias que pasó lo fueron haciendo más fuerte y le fueron formando un carácter que, pues al final de cuentas, él no permitió que la enfermedad se lo comiera, ni que se comiera sus sentimientos, ni su pensamiento. Se mantuvo fuerte y pues logró muchas cosas. Ahora dices que si un paciente que sigue en fase terminal y que está debajo de recursos así, las oportunidades están, si tú buscas las oportunidades van a llegar a ti. ¿Qué pueden argumentar al texto? ¿Alguien más? ¿Sí? Como tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que me encuentre tan solo una persona en estado vegetativo? La probabilidad de que despierte es baja de por sí. Y aún así, mientras más tiempo dure en ese estado, más difícil va a ser que recobre su autonomía. Ya no va a ser la misma persona. Respondiendo a eso, ahora la probabilidad de que te quedaras en ese ser, y mírate, aquí estás. Susana. Pero tienes que tomar en cuenta que también, como dijo mi compañero, ¿cuántas posibilidades tienes de tú como persona ir a buscarlo? Tú como persona, ¿qué puedes hacer? Una persona que está en estado vegetativo ya no puede hacer nada por su propia cuenta. Y si tiene familiares que no lo apoyan en ese sentido y él quiere salir adelante, no puedes comparar cómo te pudiste haber quedado en una escuela si ahí tú tomabas la decisión por ti mismo y tú te ibas a preparar por ti mismo. Una persona que está en estado vegetativo ya no puede hacer eso. En una persona que está en estado vegetativo, estaría bien que dejara sus manos su vida en las manos de otra persona. Por ejemplo, si ponte en el caso de que tú fueras esa persona de que decidirías terminar con su vida y te dijeran los doctores que hay una probabilidad del 10% de que reviva y pueda vivir una vida plena, ¿qué harías? ¿Lo matarías solo porque eres egoísta? Es que no es ser egoísta. O sea, también toma en cuenta que ese 10% no te va a asegurar, nadie te puede asegurar que después de que despierto tenga una vida digna. Nadie te lo puede asegurar. Ni nadie te puede asegurar que no vas a Martín. ¿Alguien más? ¿Tu equipo? Es lo que dijo Martín, no tienes la misma posibilidad que ponen el 10% de que la persona pueda despertar, pueda seguir con su vida, es una probabilidad de que no te puede garantizar exactamente si ya no puede seguir con su vida. Ernesto, ¿qué puedes argumentar ante esto? Nada. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Si le das prioridad a las leyes constitucionales y a los prejuicios sociales, ¿no denigran la dignidad y la decisión de la persona? Janet. Por supuesto. Si le das prioridad a las leyes constitucionales y a los prejuicios sociales, ¿no denigran la dignidad y la decisión de la persona?
Pero me estás preguntando si los prejuicios influyen en la dignidad de la persona. Si los prejuicios sobre la eutanasia. Porque en la sociedad hay muchos prejuicios, muchas opiniones, de igual manera constitucionalmente, y estos afectarían en la decisión y en la dignidad de la persona. La decisión puede que sí influya, porque como te digo, la muerte de una persona no es algo que solamente influye en la persona y ya ahí se acabó, influye en su entorno y no creo que determine la dignidad de ninguna persona. O sea, es su decisión, pero pues él siempre puede encontrar cómo salir adelante y así, y con la opinión de los demás, que es claro, sean buenas, uno decide qué opiniones y qué prejuicios tomar en cuenta para sus decisiones. Ahí te estás contradiciendo porque tú misma lo dijiste, cada quien decide. Entonces, ¿por qué yo no puedo decidir cuándo quiero acabar con mi vida? O sea, si a mí me pertenece mi vida, si yo soy la que toma las decisiones, soy la que tiene las riendas sobre eso, ¿por qué no puedo decidir? Martín. Ahí te contradiciste tú porque dijiste que la eutanasia solo se debe aplicar en casos de enfermedades terminales y si eres dueña de tu vida, pues podrías decidir cuándo, en qué momento terminarla, a pesar de que tuvieras una enfermedad o no tuvieras una enfermedad. Si tú eres dueña de tu vida, pues podrías terminarla. Y hace ratito argumentaste que solo se aplicaría en fase terminal, en enfermedades con fase terminal. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Si la eutanasia se legalizara en México, ¿qué beneficios esta traería para el país y a la sociedad? Is. Roberto. Beneficios, lo que ya hemos estado hablando todo este tiempo, para personas que ya tienen enfermedades terminales, ayudarías a esta persona y ayudarías a su entorno. También se podría usar ya en otros casos un poco más delicados para personas que no están haciendo prácticamente nada. Indigentes, ayudaría a eso. Y también lo que toqué desde el principio, con las personas que ya están en enfermedades terminales, aplicar la eutanasia, puedes donar sus órganos a otras personas, ayudarías a salvar vidas a la vez también. Ok. Lee, David, ¿qué puedes argumentar? Pues digamos que como tal la eutanasia se aplica por personas que no están libres de sí mismos, con enfermedades o traumas mentales. En un país sin eutanasia, los médicos se pueden esforzar para devolverle las ganas de vivir a esa persona que están, por ejemplo, en depresión. Y si el entorno ayuda, que normalmente nunca lo hace, porque, digamos, ves a una persona con depresión ya en un estado que literalmente se quiere morir, su entorno casi nunca ayuda bastante. Literalmente le dicen, pues ya que lo den por muerto. Por así decirlo, si el entorno ayuda, hay una gran posibilidad de que la persona recupere esas ganas de vivir. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura de los médicos y religiosa ante este tema? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la postura de los médicos y religiosa ante este tema? Bueno, yo puedo decir a los médicos de que sí, en efecto, sí hacen un juramento de proteger la vida ante todo, pero yo entrevisté doctores que han visto cómo hay personas que ya no tienen oportunidad, por así decirlo, de tener una vida normal y larga y feliz, y a los que yo entrevisté me dijeron que estaban a favor de la eutanasia, que ellos en realidad seguían su juramento porque, pues por pura obligación, pero que si por ellos fuera, ellos sí aplicarían la eutanasia. Ok, equipo B. Martín. Aparte del código deontológico de los colegios médicos que les dije hace rato, existieron varias asambleas que
hablaba de esas asambleas médicas que se pusieron de acuerdo doctores en hacer juramentos al principio para que la carrera se ejerciera de manera correcta. Y tengo aquí la primera Asociación Médica Mundial en 1949 en Ginebra, confirmada por la DECIPI en 1968. Acordó que, entre otros considerandos, que el médico debe velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo. El Colegio Internacional de Ética Médica, en su tercera Asamblea General de 1949 en Londres, ratificada posteriormente en Sydney y Venecia en 1968 y 83 respectivamente, estableció que el médico debe recordar siempre la obligación de perseverar la vida humana. Yo creo que los médicos que entrevistaste se debieron de contradecir en ese momento, porque si lograron terminar su carrera, pues debieron haber hecho este juramento, y al entrevistarlos y decirte eso, pues estarían incumpliendo su palabra. Pero sí es como te digo, o sea, el juramento sí está hecho, sí lo hicieron, pero es muy diferente cuando apenas estás iniciando la carrera, que tú todavía no sabes cómo es la vida de las personas, que no estás presente ahí viendo cómo las personas, los pacientes están en ese momento. O sea, obviamente sí va a cambiar tu opinión antes de ver todo ese proceso, por así decirlo, a cómo va a ser después de este proceso. Ok, culminamos con esta pregunta y finalizamos con la siguiente, la cual no solamente va dirigida para estos dos grupos, sino también para ustedes, para que reflexionen en ella y pongan a prueba todos los argumentos que hoy se han dado. Al ser tu vida la que está postrada en esa cama en el hospital, ¿cuál sería tu decisión final? Ya que la enfermedad te mata poco a poco, ¿autorizarías la eutanasia? ¿Sí? ¿No? ¿Y su por qué? Yo, si estuviera postrado en una cama con un enfermito, Yo no autorizaría la eutanasia. ¿Por qué? Porque ya he estado en una situación en la que estuve en el hospital, en una cama sin poder moverme, y a pesar de que yo en ese momento ya no veía ninguna alternativa, hubo muchas personas que se acercaron a mí y me dieron a entender que yo tenía más cosas que dar en esta vida. Entonces, no, definitivamente no aceptaría la eutanasia, ni siquiera pensaría en ella. Okay. Marcelino. Yo aplicaría la eutanasia, obviamente, porque la verdad sí estoy en una fase terminal, porque a lo mejor Janet no estaba en estado vegetal, porque en estado vegetal de plano ya no te puedes mover. O sea, y aunque en ese momento tú no te puedes mover, pero ahora ya te puedes mover, lo que las personas regularmente en estado vegetativo ya no hacen, y ellos ya de plano ya no se pueden mover. Yo sí aplicaría la eutanasia, porque si estuviera sufriendo demasiado y veo cómo mis familiares están sufriendo por mí, la verdad yo sí prefiero aplicar la eutanasia y salvar más vidas con mis órganos a estar sufriendo y pues ya quedar inservible, se podría decir. Sí. Ok, con esto damos finalizado el debate y quiero que un integrante de cada equipo me dé su conclusión. Roberto, dame tu conclusión. Conforme lo que vimos sobre este grupo, estamos a favor, ya que la eutanasia da la muerte digna de una persona. ¿Por qué da la muerte digna? Porque acaba su vida sin sufrimiento, y al hacer esto también podemos donar los órganos. Al donar los órganos daríamos pase a más vidas que se pueden salvar. Ok, Marco, tu conclusión. Pues sinceramente no veo un bien en la eutanasia. No veo que afecte a unas personas terciarias, por ejemplo, secundarias más bien, pero no le veo beneficio porque simplemente estás terminando con tu vida. No creo que sea obligación, no tienes el derecho de decidir eso. Si lo hablamos en tema religioso, tienes que pelear por tu vida, o más bien, tú no tienes derecho de decidir por tu propia vida. Se supone que es Dios, en este caso, hablamos en términos católicos. No puedes decidir eso. Ok, sería todo. Así es como finalizamos este debate.
en el cual se debatió la eutanasia y como pudieron ver varios argumentos se dieron en la mesa. Así concluye esto y en mi conclusión se podría decir lo siguiente: dignidad significa que merezca el mejor tratamiento que pueda recibir. Pudiste ver los puntos de vista de este lado, pudiste ver los puntos de vista de otro. Así puedes formar tu criterio propio y así ir por la vida dando la definición tuya de eutanasia. Muchas gracias por esta noche y fue un placer estar con ustedes.